Muy buenos días, tardes o noches, mi gente linda de YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy me da muchísima alegría y me enorgullece compartirles lo que será el 10º y último episodio de esta primera temporada de su sección o serie favorita en el canal 50 Inside. Una sección para aquellos que no la conocieron, donde compartimos muchísima historia, datos interesantes y curiosos sobre nuestra Cuba en los años 50 o antes de 1959. En la entrega de hoy me dispongo a compartirles e intentar reconstruir cómo era la vida nocturna, específicamente en el caso de los bares. Sé que muchos de ustedes, al escuchar esto que les acabo de decir, ya tienen varios bares fundados en La Habana en aquella época en la cabeza, que me gustaría que pusieran en los comentarios. Pero en esta ocasión vamos a centrarnos en el famosísimo e icónico Sloppy Joe Bar, por su traducción, el bar del descuidado Joe. Así que los invito a que no se pierdan ni un solo segundo de este video, y antes de comenzar, si notan mi afonía a lo largo del mismo, les pido encarecidamente muchísimas disculpas, pues esto no es un impedimento para mí para seguirles creando contenido. Así que si el sacrificio creen que vale la pena, me ayudarían muchísimo desde ya suscribiéndose si aún no lo han hecho, dándole like a este video y compartiéndolo con un amigo y comentando tus impresiones acerca del mismo. Dicho esto, comencemos. El Sloppy Joe Bar es un bar histórico ubicado en La Habana, Cuba. El mismo reabrió en el 2013 después de estar cerrado durante 48 años. Fue fundado en 1917 por José García, un español emigrante que había llegado a la isla en 1904. Es un edificio neoclásico de mampostería de 3 pisos ubicado en la esquina de calle Ánimas y Zulueta en La Habana Vieja, en la misma cuadra que el Hotel Plaza. El bar en su máximo apogeo se puede ver en la película Our Men in Havana, protagonizada por Alec Guinness, ya que es el bar en el que se intenta reclutar al personaje para el servicio secreto. Surgió en el periodo en el que se proclamó la ley seca en los Estados Unidos y Cuba se convirtió en el centro del éxodo de comerciantes norteamericanos dedicados al tráfico de bebidas alcohólicas. El advenimiento de la prohibición en los Estados Unidos impulsó a su propietario original a cambiar el énfasis del servicio de comida al servicio de licores. Cuando los turistas estadounidenses visitaban La Habana por la vida nocturna, el juego y el alcohol que no podían recuperar casa, Sloppy Joe recibió turistas durante más de 4 décadas y ofreció más de 80 cócteles, además del ron de 12 años de la propia marca del bar. Durante las décadas de 1940 y 1950 fue un imán para las celebridades estadounidenses, así como para los turistas que querían mezclarse con ellos. Ha sido descrito por los Angeles Times como uno de los bares más famosos del mundo, con casi el estado de un santuario. Sloppy Joe abrió sus puertas en el mismo lugar en que brilló en los años 20 del pasado siglo, un lugar lleno de memorias y cargado con la espiritualidad de tantos y tan famosos que lo visitaron durante su medio siglo de actividad, un lugar de referencia de La Habana elegante. Las personas que atendían en el lugar siempre se describían como jóvenes vestidos de negro y naranja brillante que servían los tragos, emparedados y tapas variadas a turistas extranjeros, cubanos y antiguos clientes en la reapertura del emblemático sitio, que fue recreado en el cine y que sirvió de inspiración a trovadores y artistas plásticos cubanos. Ahora veamos algunos datos curiosos sobre el lugar. El edificio donde está enclavado el Sloppy Joe data de 1884, construido dentro del último periodo colonial cubano. Su primer propietario fue Francisco González Álvarez, ya que existen papeles acreditando que por aquel entonces el edificio estaba asegurado a nombre de este señor. En el lugar donde está el bar originalmente estaba una bodega, una tienda de comestibles, y en el sótano se almacenaban barriles para envasar frutas. En 1917 el lugar fue comprado por varios socios y la tienda fue sustituida por un bar. Todos los socios que compraron el lugar eran de Ares, un pueblecito de La Corruña, y todos eran conocidos por ser parientes. Aunque hay mil suposiciones de dónde proviene su nombre, la más acertada de las versiones cuenta que un día unos amigos de José Abetal, uno de los propietarios del bar, fueron a visitarlo al negocio, y al notar las malas condiciones, uno de ellos le comentó: ¿por qué, Joe, este lugar está tan mojado y descuidado?
mira cómo el agua corre por debajo del mostrador. Desde ese instante, el nombre de Sloppy Joe pasó a identificarlo, ya que sloppy es sinónimo de húmedo, descuidado y sucio en inglés. Su larga barra de madera de caoba negra de 18 metros de longitud era una de las más largas del mundo en aquel momento y la más larga de todos los bares cubanos. Estuvo desaparecida desde finales de los años 60 misteriosamente y se recuperó, no se sabe cómo, desde hace algunos años. Durante el periodo de la ley seca de Estados Unidos que les comenté anteriormente y por la que Cuba se vio afectada, el sótano del edificio pasó a ser, además de la bodega del bar, el espacio donde se reunían varios clientes para hacer apuestas clandestinas y partidas ilegales de cartas. Dentro del sótano, uno de los muros se utilizaba para ejecutar a los perdedores de las apuestas y aún en la reciente restauración se conservaban marcas de bala en dicho muro. El bar poseía una carta de 33 cócteles creados originalmente por su barman Fabio Delgado. Poseían una marca de ron propia que llevaba el mismo nombre del bar y en la carta incluían un cóctel que se preparaba con este ron, compuesto por una parte de ron, una parte de vermouth Norley Pratt, el jugo de una lima, unas gotas de curacao, unas gotas de granadina, se revolvía con hielo picado y se colocaba una cereza y se servía en un vaso tipo Manhattan. Este cóctel llevaba también por nombre Sloppy Joe's. En los años 40 y 50 del pasado siglo fue visitado por famosos como el boxeador Sugar Ray Robinson y Joe Louis, los actores Spencer Tracy, Clark Gable y John Wayne, entre otros músicos y celebrities de la época. Se utilizó como locación para el rodaje del filme Nuestro Hombre en La Habana en el año 1959. Durante la filmación se reunió Ernest Hemingway en la barra del bar con el protagonista del largometraje, del cual hablamos anteriormente. Ya a partir de 1959 se vio caer en picada el negocio del bar, ya que alrededor del 90% de la clientela del Sloppy Joe era estadounidense. Un incendio en los años 60 cerró definitivamente el establecimiento. El edificio en el que se encontraba el bar permaneció inactivo, asemejándose a un pueblo fantasma con su barra de caoba de una sola pieza y fotos de celebridades. La extensa y lenta restauración realizada por la Oficina del Historiador de La Habana comenzó en el 2007. El trabajo de renovación del Sloppy Joe se completó a principios del 2013 y sus puertas se abrieron al público el 12 de abril de este año. La fachada se parece mucho a las imágenes de la década del 50, incluso hasta el letrero en la esquina sobre los arcos. Si hablamos de su inspiración, supuestamente inspiró el sándwich deli vendido en el norte de New Jersey durante más de medio siglo con el mismo nombre, Sloppy Joe. Investigando para la realización de este video, descubrimos que existe un bar del mismo nombre pero al otro lado del charco, específicamente en Key West, Florida. Y bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Me encantó muchísimo investigar sobre la historia de este bar y un poco sobre cómo era la vida nocturna en los años 50 o antes de 1959 y compartírselos acá en el canal. Así que si creen que aprendieron algo nuevo o les resultó interesante, ya me lo dejarán sabiendo y apoyándome, suscribiéndose a esta genial familia si aún no lo han hecho, dándole like al video, compartiéndolo con un amigo y comentando todas sus impresiones ahí abajito en la caja de los comentarios. De esta manera culminamos nuestra primera temporada de su sección favorita 50 Insight. Me gustaría que comentaran todas sus impresiones acerca de esta sección, qué les pareció, qué les gustaría ver en la segunda temporada, y los invito a que revisen las tarjetas de información de este video, ya que ahí encontrarán los episodios anteriores para que los disfruten si aún no lo han hecho. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos la próxima semana con mucho más contenido. Yo soy Jonix y esto fue The Pura Vida. Oh.